a este panel en donde vamos a conversar sobre la gestión local de las políticas sociales. Somos quienes integramos el panel, la mayoría investigadoras docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también tenemos algunas investigadoras de Flaxo. Ahora voy a hacer una breve presentación de cada una de las ponentes. Como les decía, en este panel decidimos enfocarnos en pensar la estructura, la gestión de las políticas sociales locales, y elegimos ahí para trabajar en 4 campos de política en donde los gobiernos locales, los gobiernos municipales avanzaron significativamente en la incorporación de esos temas en su agenda en los últimos años. Entonces, en este sentido, vamos a tener una ponencia, que es la ponencia que trabajaron María Krojetovich y Ana Irovich, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. María es socióloga es magíster, tengo acá anotado todo para no olvidarme, es magíster en Sociología Económica y doctora en Ciencias Sociales. Y Ana es antropóloga, también magíster en Sociología Económica y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, y ambas trabajan desde hace muchos años en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto del Conurbano, en el abordaje de políticas de salud en el territorio. Así que su ponencia está enfocada en abordar las políticas de salud, particularmente las políticas de atención primaria de la salud, y ahí nos van a compartir el análisis de algunos programas en particular. Iban a empezar ellas, si podemos empiezan, y si no, empiezan quienes teníamos pensado que las siguieran en orden, que son Valeria Serafinov y Nadia Meguino, también investigadoras docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ambas politólogas. Valeria es además magíster en Administración Pública y doctora en Ciencia Política, y Nadia es doctoranda en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ellas van a trabajar sobre un campo de política en particular, que es el campo de la política de género, y más en concreto sobre la atención y la prevención de la violencia de género, y ahí van a hacer una vinculación entre las políticas nacionales y alguna bajada a nivel territorial. Luego tenemos una presentación de Cintia Ferrari Mango, que es politóloga también, y es magíster en política pública por Flaxo y doctora en ciencias sociales, y ella trabaja en el área de Estado, Gobierno y Administración, si mal no me acuerdo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, área a la cual, antes de eso menciono el campo que ella va a trabajar, que es el campo de las políticas de promoción socioeconómica o economía social, solidaria y popular. Ahí ella hará las precisiones del caso. Y por último, tenemos la última presentación, que es la presentación que van a hacer Adriana Rothman y quien les habla, que vamos a enfocarnos a trabajar sobre las políticas socioasistenciales. Ahí trabajamos con 3 campos, que les vamos a comentar como más en detalle luego. Y presento a Adriana. Adriana es socióloga, es magíster en estudios latinoamericanos y es doctora en ciencias sociales, y yo soy politóloga y magíster en diseño de políticas y programas sociales y doctora en ciencias sociales. Bueno, hicimos ahí como rápidamente las presentaciones, y si les parece vamos a avanzar con la primera ponencia de la tarde. La estamos esperando a Ana, ¿no, María, todavía? Sí, no se sumó todavía. Bien, Sí, no entonces, se sumó, que empiece Vale dale. y Nadia. Bárbaro. Entonces, vamos a comenzar con el trabajo de Valeria Serafinov y Nadia Meguino. Vale, si querés, yo me muteo Está. y te dejo el Bueno, espacio a vos, el micrófono. buenas tardes. Perdón, Vale, un segundo antes de arrancar. Por el chat tenemos la posibilidad de ir haciendo intervenciones y comentarios, y los vamos recuperando para el final de la mesa, así no interrumpimos el orden de las exposiciones, y yo les voy a estar avisando cuando se cumplan a cada una de ustedes los 15 minutos de exposición que tenemos previsto, así que les pido que sean lo más respetuosas posibles con el tiempo. Sí, Caro, si querés por ahí también marcame de alguna manera, yo voy a estar mirando, pero los 3 minutos previos así cerramos.
Muchas gracias por sumarse a quienes están participando y escuchando este panel. Lo que voy a presentar digamos, es un trabajo de investigación que estamos desarrollando con Nadia Meguino en el marco de un proyecto más amplio que incluye también a Adriana Rothman y a Carolina Foglia en el Instituto del Conurbano. Y quizás, a diferencia de los otros trabajos, este tiene un enfoque menos local y más nacional, pero ahora vamos a introducir un poco el porqué, ¿no? El trabajo que vamos a presentar tiene que ver con pensar justamente la gestión local o en el territorio, digamos, de políticas que tienen que ver con la violencia por motivos de género. Y para hacer este trabajo en este contexto, nos surgían como algunos elementos clave que nos llevan a repensar algunos de los supuestos básicos desde lo que parte la literatura sobre relaciones intergubernamentales, y que tienen que ver justamente con los cambios que se produjeron a partir del el cambio de gobierno a nivel nacional, que eso afecta en cierta medida las políticas, los servicios y las acciones que se llevan adelante en el nivel territorial sobre violencia de género. ¿Por qué? Porque involucran distintos servicios, muchos de ellos descentralizados, y otros, digamos, que se venían implementando en el marco también de una política nacional o provincial vinculadas con las violencias por motivos de género. Yo decía recién que hay dos elementos de la literatura sobre relaciones intergubernamentales que es interesante ver a la luz de estas transformaciones, y que creemos que el caso que estamos analizando ayuda a profundizar, que por un lado tiene que ver con que hasta el momento, ¿no?, el Estado Nacional era quien lideraba o quien potenciaba la agenda progresista en términos de avances de derecho, y en cierta medida, usando una palabra bastante antipática, la nación o el Estado-Nación derramaba en cierta medida las orientaciones sobre políticas de género a los estados provinciales y a los estados municipales, más allá, obviamente, de algunas excepciones. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando se rompe este modelo, ¿no? Y cuando el Estado Nacional deja de ser el que lidera esa agenda progresista y, por el contrario, desde el Estado Nacional se llevan adelante políticas que dicen, en principio, no hay una especificidad de género o no hay diferencias estructurales vinculadas con el género, y en última instancia la violencia por motivos de género no es más que una representación de la inseguridad o de otros hechos de violencia. Entonces, en cierta medida, algún elemento de análisis que a nosotros nos interesa recuperar tiene que ver cómo la centralización que adoptó esa agenda para garantizar, ¿no?, el avance en algunas jurisdicciones, fundamentalmente las más conservadoras, ahora termina siendo un elemento limitante, y la importancia en ese sentido de las capacidades locales o desde la descentralización para mantener la agenda. Pero ahí la pregunta un poco es cómo, ¿no? ¿De qué forma? Y en segundo lugar, ¿por qué en segundo lugar, todas las políticas o programas que vamos a ir viendo ahora iban marcando un amplio avance en términos presupuestarios y de programas e instituciones que potenciaban por ahí el trabajo de la sociedad civil? Bueno, ¿qué pasa en contextos de donde hay restricciones presupuestarias muy fuertes, donde no solo se limitan los programas vinculados con género y violencia, sino que también se limitan todo lo que tiene que ver con las políticas de transferencias condicionadas y no condicionadas a las provincias, y por lo tanto eso también impacta en los niveles locales y en las políticas y servicios que se implementan en el nivel subnacional? Entonces, desde allí, digamos, ciertas preguntas que nos hacemos tienen que ver justamente cómo abordar las relaciones intergubernamentales y la coordinación interjurisdiccional en un contexto de gran transformación en términos de las orientaciones de políticas que abordan derechos. Esto para decir que después el trabajo que vamos a presentar, digamos, recupera algunas orientaciones fundamentalmente
más orientadas a pensar las transformaciones a nivel nacional. Y ahí el objetivo, digamos, de este trabajo, que es una primera aproximación a esta línea de abordaje más general que recién planteaba, intenta explorar un poco los factores que inciden en la baja capacidad de los mecanismos institucionales desarrollados en las últimas décadas para limitar los avances contra la implementación, ¿no?, de políticas que buscan garantizar derechos. Y esto lo hacemos ¿por qué? Bueno, porque en cierta medida hay tres elementos que están presentes, ¿no?, en las distintas teorías de cambio, en los planes nacionales que se impulsaron y también desde los mecanismos y convenciones internacionales, que tiene que ver justamente con que a marcos normativos más sólidos, mayor sostenibilidad de las políticas. Uno de los lineamientos es construyamos normas, construyamos leyes, porque eso garantiza la continuidad de estas políticas. Algo que Argentina, ahora vamos a ver, digamos, fue muy buena alumna en ese sentido. Un segundo punto que tiene que ver con la formación en perspectiva de derechos y políticas de género de los equipos de gobierno. Ahí tenemos la ley Micaela como un elemento muy importante, y cuando uno analiza, digamos, algunos datos respecto a la formación en el nivel nacional, pero también en el subnacional, vemos a comparación de otros países de la región también fuertes avances. Y en tercer lugar, el elemento, digamos, de la activa participación de la sociedad civil como impulsor y garante, ¿no?, de estas políticas, que también, obviamente, en Argentina tuvo mucho peso. Para analizar esto, y digamos, y fundamentalmente mirándolo hasta las conclusiones, digamos, desde el Estado Nacional, trabajamos con tres etapas, ¿no? Una primera etapa de expansión, digamos, va desde mediados de los 80 hasta 2009, 2018, ¿no? Por ahí, que puede ser de expansión. Una segunda etapa, que es, con cierta pregunta, de consolidación de esta agenda, que en cierta medida hay un exponente alrededor de la creación del ministerio, pero no es solamente el ministerio, y creemos viene desde bastante antes, o desde varios años antes. Y por otra parte, una tercera etapa que en principio podemos decir de retracción o de destrucción, ¿no? Y en cada una de estas etapas vamos a ir trabajando con elementos que hacen a esa institucionalización y a estos tres factores que mencionaba. En términos de la expansión, vemos esa expansión en cierta medida a través de la cristalización institucional de áreas de género, que en Argentina empieza en el 87, ¿no?, con una creación de una subsecretaría, un poco a la luz de lo que venía haciendo la CEDAW, y que se manifiesta más claramente con la creación del Consejo Nacional de las Mujeres, después el Instituto Nacional de las Mujeres, y que ya después, y por eso está en otro color, da lugar ya en una etapa claramente de consolidación a la creación del ministerio. Lo que vemos en ese proceso, esta primera etapa, es una etapa mucho más amplia en términos de lo que consideramos. Es un traspaso más de un rol ceremonial de estos mecanismos de género, de estos organismos, a una jerarquización, una mayor autonomía, que se visibiliza también en potenciar el rol del movimiento de mujeres y de referentes del movimiento de mujeres dentro de este tipo de organizaciones, y también con un aumento presupuestario, ¿no? En términos de normativas, esa expansión podemos verla en esas dos primeras, ¿no?, en esos dos primeros puntos que marcamos, a través de la adhesión de Argentina a ciertas normas y convenciones internacionales que tienen que ver en principio con reconocer y proteger los derechos de las víctimas de violencia, y que a medida que esto avanza apunta a una mirada más integral, y ahí la sanción de normas, digamos, que son claves en Argentina, como la educación sexual integral, como el reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Y otros elementos u otras normas vinculadas con la integridad sexual, y que deriva finalmente, o deriva hacia 2009, con la Ley de Protección Integral, que es una ley de avanzada que reconoce no solo de los derechos, sino que obliga al Ejecutivo a impulsar una serie de medidas, una serie de acciones
de presupuesto, de coordinación entre distintos servicios para garantizar una protección en forma integral a las mujeres. En términos de la etapa de consolidación, ahí partimos de pensar un rol clave del movimiento de mujeres, que es mucho anterior, ¿no?, a lo que identificamos como esta segunda etapa de consolidación, pero que empieza a hacerse mucho más masivo y a ganar las calles a partir de el Ni Una Menos, ¿no?, con una primera marcha en 2015, que moviliza desde ese entonces una gran cantidad de población, no solo el 3 de junio, sino en las marchas históricas del 8 de marzo, pero que en esa primera marcha establece una serie de demandas al Estado, muchas de las cuales se fueron impulsando y se fueron cristalizando en decisiones estatales, justamente en esa etapa de entre la expansión y la consolidación, fundamentalmente, que tienen que ver con el Plan Nacional, que tienen que ver con los informes de femicidio, que tiene que ver con tratar o implementar las OBD en algunas provincias, que tiene que ver también con el patrocinio jurídico gratuito y el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia, y que ese movimiento de mujeres, digamos, también repercute en lo que es la marea verde, ¿no?, y toda la movilización popular alrededor del aborto legal, ¿no?, que al mismo tiempo marca probablemente el momento cúlmine de participación y masificación de estas demandas, ¿no?, donde no solo eran las organizaciones feministas o las feministas históricas o los movimientos de mujeres, sino una gran ampliación en términos de no solo mujeres, sino aliados también varones y de distintas edades, y no necesariamente agrupadas en organizaciones específicamente que promovieran los derechos de las mujeres, pero una masiva salida a la calle en reclamo de estas cuestiones, que hace, y eso en cierta medida define lo que entendemos como el punto de esta segunda, el punto culminante, esta segunda etapa, que alrededor del proceso electoral que se lleva adelante en el año 2019, todos los partidos políticos de alguna manera incorporen, ¿no?, en su propia agenda algunos elementos que tienen que ver con la agenda de género, e incluso los partidos con mayor capacidad como para llegar a hacer gobierno planteaban o impulsaban una rejerarquización de lo que en ese momento era el INAM. Esto en el nivel subnacional repercute en el nivel jerárquico de estructura y con eso condice, digamos, con también los presupuestos asignados en cada una de las provincias a las áreas de género y de violencia, ¿no? Ahí lo que podemos ver son dos momentos que comparan un poco la rejerarquización que no solo se dio en lo que hoy se manifiesta principalmente con el ministerio o el cierre del ministerio, sino con la multiplicación o la rejerarquización de estas Vale, áreas. Sí, para que regules el tiempo te quedan 2 minutitos. perfecto. En el caso, por ejemplo, ahí de las secretarías, lo que vemos es que se mencionan 12, pero 7 de ellas dependen directamente del gobernador, lo que marca una alta jerarquización. La consolidación también podemos verla en términos de la variación del presupuesto asignado. Vemos un muy fuerte crecimiento, ¿no?, interanual entre el año 2019 y 2021, que con algunas limitaciones se sostiene en los años siguientes, pero este era el dato del ministerio que disponíamos. Y bueno, y todo esto entra en una etapa o en una fase de retracción, donde el punto quizás que más se visibiliza es el cierre del ministerio, primero como subsecretaría en un ministerio, después en otro, y posteriormente como con la eliminación de mecanismos especializados en violencia de género, pero que repercute, por ejemplo, en aspectos que son claves en la articulación interjurisdiccional, como la línea 144, que pierde la especificidad propia
de violencia, y que por otro lado la pérdida en términos, el cambio, digamos, en quienes están atendiendo esa línea y la pérdida en la actualización de los servicios a nivel local afecta la prestación del servicio y la articulación local. Esto también obviamente se manifiesta en una reducción del presupuesto significativa que en términos de las políticas de violencia ya es menos de un 65% de lo que estaba previsto para este año. Y, digamos, como para ir concluyendo, ya que me va a quedar un minutito, algunos puntos que nos interesaba reflexionar en términos de pensar esto y el impacto a nivel de las políticas locales. Por un lado, cómo la expansión de estas políticas simbólicas y de las nuevas derechas afectan no solo al nivel de gobierno, como en este caso nacional, sino que afecta la implementación de todas las políticas de género, inclusive en el nivel local e inclusive en la provincia de Buenos Aires, una de las dos provincias en las cuales se sostiene la existencia de un ministerio de género. Ahora, esto al mismo tiempo implica adoptar otras responsabilidades, otras funciones, y por otro lado, toda la cuestión vinculada con el aumento del peso, la activación de actores conservadores, ¿no? Que ven afectado su sistema, que ven afectado el sistema de valores o el status quo y que muestran una alta resistencia. En términos de normativa, ¿qué es lo que vemos? Bueno, un incumplimiento de los compromisos internacionales que por el momento no ha dejado o no ha derivado en alguna cosa adicional que no sean declaraciones, por ejemplo, de MESECVI o de algunos organismos internacionales, pero que repercute también en el retiro de organismos o de bancos internacionales en la implementación de políticas de género o en el financiamiento de políticas de género y de violencia en el país. Y por otro lado, el incumplimiento de la normativa nacional y de los compromisos locales que afecta, entre otras cuestiones, y fundamentalmente la transferencia de funciones y responsabilidades, pero también afecta la reducción en términos de programas que se implementaban con presencia territorial del Estado Nacional y que afectan o impactan porque hoy derivan en mayores responsabilidades para los niveles provinciales o locales, por ejemplo, en la contratación de equipos que antes podían venir financiados de programas nacionales y que hoy ni la nación ni la provincia financia, y obviamente los municipios plantean, bueno, tenemos el área, pero ¿con qué la sostenemos o con qué presupuestos? En términos de la movilización social, lo que vemos es una merma en la convocatoria popular, que uno lo puede ver en lo que han sido las marchas de estos 2 últimos años, pero esto contrasta con una alta actividad de las organizaciones feministas, denunciando en foros nacionales e internacionales la situación, en una educación sexual integral que está retraída en los niveles educativos formales, pero que se amplía en cierta medida y ahí con mucho trabajo territorial de organizaciones de base en centros comunitarios de educación no formal. Y por otro lado, la pregunta con la que entramos en cierta medida al campo más de trabajo en lo local, bueno, ¿en qué medida las crisis económicas o las condiciones materiales afectan el reclamo de la agenda de género cuando se ve por ahí opacada por otras demandas más visibilizadas en este contexto por la población? Y en tercer lugar, vinculada con los servicios locales y que tiene que ver un poco con la formación de estos equipos de género, lo que vemos es un desmantelamiento de los equipos, no solo de los nacionales en los territorios, sino también de los equipos provinciales y locales, en la medida en que se achicó el gasto público fuertemente y que una de las áreas digamos, más afectadas tiene que ver con la política de género. También en algunos casos parecería que esto tiene que ver con el alineamiento, y no lo digo en la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias sí, de los gobernadores con el presidente o con la política nacional, la precariedad laboral extendida y extensiva en el tiempo, digamos, extendida en el tiempo, afectando justamente o limitando que esas formaciones quedaron en gente que hoy no sigue prestando servicios, y lo que muestra en cierta medida es que la capacitación, que en cierta medida parecía
un elemento central de estas políticas, es una herramienta absolutamente insuficiente para garantizar la continuidad. Y como cierre definitivo, un poco la pregunta o por qué replantear algunos elementos de las políticas nacionales para poder pensar las políticas a nivel local vinculadas con la violencia de género, tiene que ver con repensar la estrategia de expansión de las políticas de género y de violencia de género, y cómo esa centralización en el nivel nacional pudo haber afectado y puede condicionar la capacidad de resistencia, subsistencia en contextos tan afectados como el que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vale y Nadia. Pasamos rápidamente, así no nos demoramos, a la presentación de María Krojetovich y de Ana Irovich. No sé quién de las dos va a compartir pantalla o quieren que comparta yo, lo que ustedes me digan. No, a ver, yo puedo compartir, no hay problema. Dale, buenísimo, Ana. ¿Se ve? Sí, perfecto. Se ve, no se ve a modo de presentación. No sé si lo querés poner a modo de presentación para que Ahí se lo vea puse más en modo grande. presentación. ¿No Sí, se ahí ve? se Ahí ve. está. Sí, se ve. Se ve que estoy acá en la UMS y se ve que hay un pequeño delay. Sabemos las dificultades de la conexión, así que... Bueno, entonces comenzamos. Bueno, un poco el trabajo que vamos a presentar tiene como nombre el derrotero de la accesibilidad y la cobertura de salud desde la perspectiva de las RICs. El propósito del trabajo que estamos presentando tuvo que ver con indagar a la vez que caracterizar las relaciones intergubernamentales desplegadas en la implementación de dos programas nacionales, el programa Sumar y Remediar, que son programas que buscan mejorar el acceso y la cobertura en la atención primaria de la salud en el nivel local. Recuperamos un enfoque de caso, de estudio de caso, y nos situamos en el municipio de Tigre, un municipio localizado en lo que se conoce como el segundo cordón del conurbano bonaerense. Es un municipio que presenta un territorio bastante heterogéneo y desigualdad, en el que aproximadamente un 34% de la población cuenta únicamente con la cobertura de salud que brinda el Estado según los datos censales del 2022. Realizamos un análisis de tipo diacrónico y trabajamos en dos periodos político-institucionales con características bien singulares para la gestión de la política sanitaria, el de la presidencia de Mauricio Macri, marcado por el ajuste en la política, marcado por un fuerte ajuste en las políticas de protección en general, y por la degradación a secretaría del Ministerio de Salud de la Nación. Y el segundo periodo se corresponde con los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández, un periodo atravesado por la emergencia sanitaria. Realizamos 20 entrevistas en profundidad, 10 a referentes de servicios sanitarios que conforman equipos en lo que se conoce como el primer nivel de atención, y 10 actores de la gestión local de la salud. También revisamos y sistematizamos información del Ministerio de Salud de Nación sobre gasto y presupuesto en salud para el periodo 2015-2021, e informes de gestión y reportes que se publican en torno al desempeño del programa Remediar y del programa Sumar. Bien, no tenemos mucho tiempo, pero les queríamos dar algunas pinceladas teóricas de cómo caracterizamos las relaciones intergubernamentales involucradas en el derrotero de la implementación de estos dos programas nacionales en el nivel local. Para eso recuperamos los aportes de un estudio de Bertanud et al. Y privilegiamos para el análisis 6 dimensiones. Fundamentalmente nos preguntamos tratamos de analizar cuáles fueron las organizaciones y los funcionarios interpelados por las relaciones intergubernamentales que involucraron la implementación de estos dos programas en el nivel local.
el grado de informalidad que asumieron estas relaciones intergubernamentales, la direccionalidad de estas relaciones, si fueron relaciones verticales entre distintos órdenes territoriales, o si fueron relaciones entre entidades gubernamentales del mismo nivel territorial, o sea, relaciones de tipo horizontal, el grado de institucionalización que alcanzaron estas relaciones intergubernamentales en términos de permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Buscamos precisar el objeto que activó el desarrollo de estas relaciones en cada programa y el alcance que tuvo ese objetivo, e indagamos si estas relaciones intergubernamentales estuvieron orientadas a cumplir objetivos vinculados con la promoción de la equidad. Nos parece detenernos unos minutos en señalar por qué el remediar, por qué mirar las RICs en la implementación del remediar y el sumar. Bueno, fundamentalmente porque se trata de dos dispositivos insignia de la política sanitaria nacional, con larga trayectoria en el tiempo. Son dispositivos que nos permiten indagar en los alcances de la política nacional en el territorio local, en el territorio municipal, a la vez que interrogar sobre las características que asumieron estas relaciones que se fueron desplegando estas relaciones intergubernamentales que se fueron desplegando en el proceso mismo de implementación, y cómo contribuyeron o no a definir condiciones de accesibilidad a la atención y a la cobertura de salud en los servicios que integran lo que se conoce como primer nivel de atención, que son los centros de salud, ¿no? Que son los centros de proximidad con la población. Específicamente, además, estos dos dispositivos son relevantes debido a las herramientas de gestión y de recursos críticos que aportan para la atención primaria de la salud en estos servicios, que se encuentran, como dijimos, bajo la órbita de los municipios. Rápidamente les cuento que el Remediar se creó en el 2002 bajo la cartera de Ginés González García, pero es un programa que desde aquel momento hasta ahora continúa vigente. Es un programa que busca promover la atención primaria de la salud, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los centros de salud, garantizando el acceso y la cobertura a medicamentos considerados esenciales a través de una provisión pública directa en los centros de atención primaria, y a su vez también se propone capacitar a los equipos de salud en el uso racional de medicamentos. El Sumar, por su parte, es un programa también de larga data, originalmente denominado como Plan Nacer, comenzó a funcionar en la provincia de Buenos Aires en el año 2007, con el propósito fuerte de reducir la mortalidad materno-infantil desde los efectores del primer nivel. En el 2009, el Plan Nacer dio un paso importante porque pasó a articularse con la asignación universal por hijo. Con su consolidación como programa, pasó a cubrir prestaciones de alta complejidad, como la atención de cardiopatías congénitas quirúrgicas, y la atención perinatal de alta complejidad, y al convertirse en programa Sumar en el año 2012, incorporó también a adolescentes de 10 a 19 años y a mujeres de 20 a 64 años. Y ya en el periodo 2015-2019 terminó incorporando a hombres hasta 64 años e introdujo un módulo también de anomalías congénitas. En el contexto de la emergencia sanitaria, el programa volvió a tener gran envergadura, se incrementa el valor per cápita del programa e incorpora el COVID como patología a cubrir. Y se extendió a toda la población, incorporando también adultos mayores de 64 años. Bueno, le paso la palabra a María. Bueno, entonces, como dijo Ana, a partir de las dimensiones de análisis que nosotras armamos en nuestro marco teórico, fueron 6 las que tomamos como para armar la matriz. Esta matriz nos permitió analizar el desempeño de las relaciones intergubernamentales a la luz de estos dos programas que también mencionaba más recientemente Ana,
que como decimos son insignias, son programas insignias en salud porque se mantuvieron a lo largo de varias décadas y para nuestro estudio se mantuvieron en estos dos periodos, ¿no? Entonces esta matriz lo que nos muestra un poco son las dimensiones de análisis junto a los dos programas en sus dos periodos. Por cuestiones de tiempo no la vamos a reproducir literalmente, sino que vamos a ir a hacer algunas lecturas. Si querés, Ana, pasar. Entonces, a pesar de las marchas y contramarchas a lo largo de los dos periodos analizados que tuvieron estos dos programas, la implementación de ambos programas nacionales en el territorio local y la continuidad que tuvieron en el tiempo fue posible debido a estas diversas relaciones que se fueron dando entre las organizaciones y los actores pertenecientes a los distintos niveles gubernamentales, ¿no? Entonces, las mismas se fueron sosteniendo en el tiempo, estas relaciones, y sobreviviendo también a distintas administraciones y gestiones político-partidarias como para lograr avanzar sobre lo que fue su objetivo declarado, que es la promoción de la equidad en salud para las poblaciones cuyas condiciones de vida son más difíciles de llevar a cabo. En relación a las RICs involucradas en el proceso de implementación de estos programas en el municipio de Tigre, se puede señalar, digamos, que estas estuvieron altamente protocolizadas, pero que dejaron cierto margen de autonomía para una gestión local de insumos o de recursos, ya digamos con ciertos grados de informalidad en el caso del remediar, ¿no? En esa atención médico-paciente, en la entrega de los medicamentos, sobre la cobertura que debía ser exclusivamente pública, pero que conocemos, sabemos que hay muchas obras sociales, por ejemplo, que no llegan a cubrir los medicamentos, entonces ahí actúa, digamos, una especie de discrecionalidad por parte de los profesionales en la entrega de esos medicamentos, ¿no? Entonces, estas RICs fueron a su vez también convocando actores similares a lo largo de dos periodos, aunque con ciertas modificaciones vinculadas al cambio del estatus de la máxima autoridad de salud, es decir, el traspaso que tuvo de ministerio a secretaría y después recobra, digamos, ese rango ministerial. Y tuvieron como objetivo incrementar el acceso a los medicamentos y mejorar la atención del primer nivel de atención. Si querés pasar a la siguiente, Anu. Entonces, las orientaciones de la política social en cada gestión, con sus contrastes, obviamente, expresaron matices en la modalidad y finalidad que terminaron asumiendo estas RICs, con desiguales resultados en la promoción de la equidad. Una de las lecturas que puede hacerse es que la de jerarquización del Ministerio de Salud durante el macrismo que les comentaba recién, significó ciertas transformaciones en las responsabilidades del Estado Nacional y también en las relaciones con el municipio, viendo protagonismo en las funciones de rectoría y financiamiento de la salud en general de esos programas en particular. O sea, pérdida de rectoría y financiamiento del poder central. En la arena local esto se reflejó en la ausencia de capacitaciones, monitoreo y evaluación de los programas del remediar, a la vez que provocó que el municipio debiera cubrir aquellos faltantes de medicamentos. Y en lo que refiere al SUMAR, el municipio asumió la compra de insumos y de cobertura de ciertos tratamientos para no desatender a su comunidad. En cambio, durante el gobierno de Alberto Fernández, la reorientación de la política rejerarquizó a la Autoridad Sanitaria Nacional nuevamente. A su vez, esto fue acompañado por la decisión de otorgar mayor centralidad a los programas, que redundó en una mejor performance de la política sanitaria en el territorio local.
El Remediar fue relanzado y se expandió su cobertura horizontal y vertical, es decir, tanto en su alcance poblacional como en el botiquín, el incremento de medicamentos en los botiquines. Se distribuyeron botiquines, bueno, adicionales a los ya entregados de manera regular para anticipar la dificultad en la logística que pudiera presentarse, y se incluyeron también medicamentos relacionados con la atención de los casos COVID y de enfermedades respiratorias. El SUMAR, en cambio, fortaleció la oferta pública mediante la inclusión de nuevos grupos etarios, nuevas líneas de cuidado y prestaciones médicas, a la vez que agregó modalidades de atención y un paquete prestacional de la práctica del ILE. Bueno, estas son como, por el tiempo, digamos, como la idea era como presentar la matriz y pequeños resultados o lecturas. Podemos continuar, pero nos van a matar la coordinadora. Así que aquí dejamos. Muchas gracias, María. Justito en los 15 minutos. Un lujo. Así que gracias ahí. Y bueno, sí, tal cual, la matriz nos queda para seguirla indagando. Ahí hay varios elementos más para conversar. Así que bueno, muchas gracias a ambas. Le damos la palabra entonces ahora a Cintia Ferrari Mango. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Un gusto estar compartiendo este espacio. Compartís pantalla vos, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí voy. Todo tuyo. Un gusto estar compartiendo este espacio con las colegas. Les cuento que en este marco la invitación fue por parte de Caro, con la intención de abordar la gestión local desde diferentes ámbitos. En este caso yo voy a estar conversando en torno a la economía social. La ponencia aquí se titula Gestionando la política social desde la economía social, solidaria y o popular en municipios del conurbano bonaerense. Básicamente, el objetivo que nos proponemos es poder analizar la agenda municipal en torno a la gestión de la política social desde las perspectivas de economía social, solidaria y popular en diversos municipios del conurbano bonaerense durante el periodo 2009-2023. Es un periodo bastante largo que han surgido varios cambios a nivel nacional, a nivel municipal, así como también a nivel de lo cual ha repercutido en los programas concretos. Vamos a ir avanzando de a poco. La metodología que vamos a utilizar es una metodología cualitativa donde combina fuentes primarias y fuentes secundarias. Básicamente recoge el trabajo de campo que venimos haciendo desde el 2013 en diferentes municipios, compuesto por observación participante, tanto en los espacios en los cuales se han implementado determinados programas sociales, espacios donde también se han llevado a cabo capacitaciones en el marco de dichos programas, y a su vez hemos llevado a cabo entrevistas semiestructuradas a diferentes sujetos, sean funcionarios nacionales, funcionarios ministeriales, funcionarios municipales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, así como también a titulares de los programas. Esto nos ha permitido tener una visión más abarcativa de los programas sociales y a su vez, paralelamente, hemos trabajado con fuentes secundarias, las cuales están compuestas por documentos institucionales, las normativas de los programas y algunos informes estatales, y hemos reconstituido también determinados datos a través de pedidos de información al Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente, a ver si se ve, ahí se ve mejor. Básicamente, el objeto de estudio de esta ponencia es la gestión municipal, que está impregnada de programas nacionales y programas municipales. Hay un programa nacional por excelencia que ha atravesado este periodo de gobierno que he mencionado anteriormente, del 2009 al 2023, que es el Argentina Trabaja, el cual
ha tenido diferentes denominaciones, pero básicamente ha sido destinado hacia la misma población objetivo. Y luego tenemos algunos programas municipales concretos que vamos a ver cómo varían en torno al distrito seleccionado. En este caso, los distritos, los municipios del conurbano bonaerense en los cuales vamos a estar trabajando son 3, el municipio de La Matanza, el municipio de 3 de Febrero y el municipio de San Martín. Básicamente, en estos 3 municipios, lo que hemos tratado de hacer es de identificar cuáles son aquellos programas nacionales que han llevado a cabo, bajo qué impronta, cómo se han ido reconfigurando a nivel local, así como también cuáles son los programas municipales propios de cada uno de estos distritos que hemos mencionado, que en definitiva lo que terminan haciendo es darle contenido y componiendo, por decirlo de algún modo, a la agenda municipal. En esta línea, los conceptos centrales bajo los cuales nos hemos guiado van, por un lado, en torno a qué entendemos por municipio, qué entendemos por agenda municipal, qué entendemos por gestión local y qué entendemos por territorio. No me voy a detener en la definición de cada uno de estos, pero sí dar cuenta de la interrelación que hay en estos 4 que tenemos en un cuadrito, dando cuenta de cómo los municipios se posicionan como espacios locales de gestión que se terminan formando entre las condiciones supralocales, la esfera local y la gestión de los programas sociales. Esta definición es una definición tomada de Chiara y de Virgilio, quienes son referentes en esta temática de la gestión local municipal. Y por el otro lado tenemos algunas concepciones vinculadas a la política social, la economía social y solidaria, que es el campo donde vamos a estar profundizando, y las relaciones intergubernamentales. La concepción que tomamos de políticas sociales, la clásica de Soldano y Andrenacci, donde identifican a la política social como aquella que incide directamente en la fuerza de producción, regula el conflicto social y básicamente se despliega siguiendo a estos autores y también a Falapá, se despliega en 3 ámbitos. Por un lado, el ámbito de las políticas más tradicionales de política social, sea educación, salud, luego en las políticas vinculadas al trabajo y aquellas que se dirigen exclusivamente a los sectores informales, por decirlo de algún modo. Estas últimas han ido involucrando nuevas perspectivas. Una de ellas ha sido la perspectiva de economía social y solidaria. Si nos adentramos a este concepto de economía social y solidaria, veremos que hay varios debates en torno a economía social, economía solidaria, economía popular. Hay bibliotecas que presentan contradicciones. Nosotros aquí, para no detenernos en fino, vamos simplemente a decir cómo la economía social y solidaria la podemos ubicar, la podemos definir en torno al momento histórico en el que surge. Conocemos a la economía social como aquella tradicional, vinculada más a las mutuales, a las cooperativas, y aquella economía social y solidaria que resurge a principios de este siglo de la mano del gobierno del Frente para la Victoria, donde empezó a impulsar programas sociales vinculados a estos principios y donde la figura que cobraba que era primordial, era la cooperativa de trabajo. Pero básicamente dar cuenta de cómo en el marco de la economía social y solidaria, el Estado, básicamente el nivel nacional, ha promovido diversos programas con esta conceptualización. Y la concepción de relaciones intergubernamentales básicamente estaría atravesada en este caso por políticas sociales que son impulsadas por el gobierno nacional y en cierto punto readecuadas en el nivel de gobierno municipal. Si avanzamos un poquito más, quisiera contarles entonces cómo es que la economía social y solidaria se termina desplegando en la gestión local de estos 3
municipios. Como verán, es un periodo bastante largo, del 2009 al 2023, así que voy a hacer algunas pequeñas menciones a considerar, no me voy a detener en caracterizar y en describir cada uno de estos municipios, solamente dar cuenta de que forman parte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y que tienen una densa trama territorial inculcada también del fortalecimiento de organizaciones sociales. En esta línea decíamos entonces que lo interesante para esta exposición es dar cuenta cómo la economía social y solidaria es transversal a estas tres agendas municipales en el nivel local. En primer lugar, dar cuenta de cómo hay programas nacionales, decíamos que el central es el Argentina Trabaja, que era un programa cuyo objetivo era generar inclusión social a través de la figura de la cooperativa de trabajo, seguramente lo conocen. Luego este programa tuvo algunas transformaciones en la Alianza Cambiemos, se fue desfigurando un poquito lo que es la figura de la cooperativa. Asimismo, se incorporaron nuevos entes ejecutores a este programa, no eran solamente los municipios, sino también organizaciones sociales que lo implementaban. Luego tuvo una transformación, lo conocemos como el Hacemos Futuro, donde aquí se produjo una descolectivización de esta figura de la cooperativa y de los principios de economía social y se fomentaba más que nada lo que era la capacitación. Finalmente, el Hacemos Futuro vuelve a transformarse en el Potencial Trabajo, revalorizando un poquito más, tanto el rol de los municipios como el rol de las organizaciones sociales. Entonces, si uno se pregunta a nivel de cuáles son los programas nacionales por excelencia que han incidido en la agenda municipal local, bueno, la Argentina Trabaja en sus variaciones. Asimismo, hay otros programas que también han tenido participación en la agenda local, como es el Banco de Herramientas y algunos programas también de microcréditos, todos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, cuando hablamos de las relaciones intergubernamentales, nos situamos básicamente en la vinculación entre el municipio concretamente y el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, estos programas, este programa central del que estamos dando cuenta, promovido por el Ministerio de Desarrollo Social y que fue adquiriendo diferentes denominaciones y objetivos, en cada uno de estos municipios se ha implementado de forma diversa. Esta forma diversa responde básicamente a dos cuestiones. Por un lado, podríamos decir como hipótesis, por un lado a la capacidad técnica y política del mismo municipio y por el otro lado a la densidad, a la capacidad de movilización que han tenido algunas organizaciones sociales. Si uno quisiera hacer una comparación, pero más que nada ver una vinculación entre estos tres municipios, lo que observa es que en el municipio de La Matanza ha habido una gran densidad. El de San Martín podríamos clasificarlo de intermedio en esta línea y el de 3 de febrero en un nivel bajo, ¿no? Bajo, medio, alto, podríamos decir si los interrelacionamos entre los tres. Entonces, decíamos que esta agenda municipal se inculcó de los programas nacionales. Estos programas nacionales se fueron reacomodando en cada uno de estos tres con diferentes desarrollos, y lo que observábamos es que en el municipio de La Matanza hubo mayor densidad, básicamente en la creación de los obradores, que eran espacios locales de gestión de este programa. En el municipio de San Martín lo que observamos fueron menor cantidad de obradores, pero la relevancia está dada por la interrelación entre municipio y organización social, dado que lograron construir un obrador en una modalidad de cogestión. Y en el caso del municipio de 3 de febrero, no hubieron obradores por parte del municipio, sino algunas organizaciones sociales que han logrado constituir algunos espacios de gestión. Ahora bien, a nivel local, concretamente las agendas de los programas concretos que han implementado, en el municipio de La Matanza es recién en la pandemia donde se crea, ¿sí, Caro? ¿Quedan 2 minutos? Sí.
Te mandé por chat, pero no sé si lo viste, así que sí, estamos ahí ya para cerrar. Genial. En el municipio de La Matanza se crea la Secretaría de Economía Social recién durante la pandemia. El municipio de San Martín tiene una larga trayectoria en economía social, primero desde una dirección de política social y luego en economía social concretamente. Y el municipio de 3 de Febrero es interesante que la denominación que le dan es de economía popular. En términos de políticas concretas, en el municipio de La Matanza contamos con políticas que han promovido el microcrédito, en el municipio de San Martín, políticas que han promovido la comercialización, y en el municipio de 3 de Febrero, políticas que han promovido más que nada la capacitación en torno a este concepto de economía popular que difiere a las concepciones de los otros dos. Por último, lo que identificamos entonces son 3 trayectorias diferentes de cómo han desplegado la economía social y solidaria a nivel local, articulando tanto programas nacionales como programas propios. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sina, y por ajustarte ahí corriendo a lo último con el tiempo. Vamos a presentar, a hacer la última presentación, que es la presentación que está a cargo nuestra, de Adriana Rothman y mío, que estamos acá sentaditas las dos, una al lado de la otra. Vamos a compartir la pantalla y vamos a presentar la ponencia. ¿Dónde lo tenemos? ¿Por qué no se ve? Ahí está. Perdón, Caro, Bueno. yo me quedo un ratito y Nos en medio de indican la si se está viendo bien a modo presentación. Ahí Está va. pensando todavía. No se está viendo, Caro. ¿Todavía no? Ahí sí, Ahora ahí sí. se ve. Ahora se ve. Ah, bien, perfecto, listo. Caro, ¿me Ahí escuchás? estamos. ¿Sí? No, solo para decirte, no quiero quedar así como maleducada, en medio de la presentación me voy a tener que ir a dar clases, perdón. No te preocupes, Mil disculpas. María, tranquila, ya sabíamos Dale, que teníamos dale. ese inconveniente, así que cuando Dale. tengan que retirarse ustedes se van sin problema. Dale. Bueno, arrancamos, nos avisan si va pasando bien cualquier cosa para saber que no estás girando la presentación. Bueno, con Adriana realizamos este trabajo al cual le pusimos como título Repensando la gestión participativa, el lugar de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas sociales, y tuvimos ahí como objetivo analizar la gestión, la estructura de gestión de la política socioasistencial, no de toda la política socioasistencial, ahora vamos a identificar qué parte de la política socioasistencial, en Argentina, teniendo una mirada particular en el Gran Buenos Aires, para pensar, y ahí nuestro trabajo tiene como una perspectiva más teórica, conceptual, para pensar cuál es el marco conceptual más apropiado para analizar esa estructura de gestión de la política socioasistencial. En ese sentido, intentamos a lo largo del trabajo hacer 2 cosas. Por un lado, dar cuenta del desarrollo real que tiene la política socioasistencial a lo largo del tiempo, dando cuenta de cómo se ha ido expandiendo en las últimas décadas, la solidez que ha ganado y también cuáles son las condiciones y las características socioinstitucionales y territoriales. Eso por un lado, que lo vamos a ver muy rápidamente. Y por otro lado, poner en cuestión algunos abordajes conceptuales que aparecen como los abordajes predominantes, que están asociados o inscriptos en la perspectiva del clientelismo y la intermediación, que son los abordajes que han analizado esta gestión de la política socioasistencial, de esta parte de la política socioasistencial que nosotros vamos a analizar. Nosotros ahí proponemos o intentamos aportar un modelo de análisis que rescata otra perspectiva, que es la perspectiva de la participación ciudadana, teniendo en cuenta, por supuesto, bueno, qué riesgos y qué potencialidades tiene esta mirada. Muy brevemente, para dar cuenta de la trayectoria de las políticas socioasistenciales, como sabemos, son políticas que se han ido expandiendo desde la década del 90 hasta nuestros días, en oposición al tradicional sistema de política social universal, y ahí apareció un complejo de política socioasistencial focalizada para el abordaje de una cuestión, que era el abordaje de la pobreza particularmente, y esas políticas socioasistenciales
tenían un formato de gestión que era un formato de gestión participativa y territorializada, ¿no? A partir de ahí empezó a emerger esta forma de gestión de la política social, que era una gestión local, territorial de la política social, con una participación muy activa de las organizaciones sociales de base comunitarias que operaban como vehículo, ¿no? Como mediadores en la ejecución de la política y como prestadoras de bienes y servicios en el territorio. Esto que empezó en el campo de las políticas vinculadas específicamente al combate de la pobreza o al abordaje de la pobreza y del desempleo de ese momento, se fue expandiendo a lo largo del tiempo a diversos campos de la política social, ¿no? Algunos de los cuales vamos a ir recuperando a lo largo del trabajo. Y en este sentido aparece la configuración y la consolidación de un sistema de articulación público-social para el desarrollo de la política socioasistencial. Nosotros empezamos a pensar este trabajo a partir de algunos debates que aparecieron en el debate público, valga la redundancia, algunos cuestionamientos en realidad que aparecieron en el debate público, donde se ponía el acento en la crítica a este modelo de gestión vinculado a algunas de las características que aparece acá. Acá recuperamos algunos artículos de diario que no vamos a revisar, pero simplemente daban cuenta de cómo desde las autoridades nacionales y cómo en la opinión pública se asociaba este modelo de gestión territorializado y participativo con un modelo de gestión discrecional, en oposición a la noción de universalismo, un modelo de gestión intermediado coactivamente, porque aparecía ahí la extorsión o la coacción que las organizaciones sociales supuestamente ejercen hacia los destinatarios para la provisión de los bienes y servicios, y con un modelo de gestión muy irregular y poco transparente. En ese sentido, mirando cuáles eran los desarrollos teóricos o la literatura académica que recuperaba el término intermediación, porque el término intermediación es un término más bien del debate público, pero no tanto del ámbito académico, pero el término más aproximado al concepto de intermediación que podíamos recuperar era el concepto de clientelismo, ¿no? Y el concepto de clientelismo, ahí no me voy a detener en la literatura académica que recuperamos, pero sí digo algunas cosas porque nosotros intentamos ver qué de este concepto luego nos sirve para analizar algunos programas que miramos más como excusa para pensar un poco este modelo conceptual del modelo de gestión, ¿no? Y en ese sentido, el término clientelismo aparece señalado como una mediación, pero como una mediación de carácter asimétrico, o sea, con recursos de poder bien desiguales entre destinatarios, mediadores y quienes ofrecen bienes y servicios desde un nivel jerárquico, o sea, como una mediación además vertical, ilegítima y poco formalizada y muy irregular, y bien exenta al control, en oposición a la representación, que sería la forma mediada, pero institucional, formal, legítima, y también en oposición a la participación, que sería una forma no mediada de agencia. Bueno, y ahí recuperamos algunos términos que aparecen en la literatura para caracterizar al clientelismo y que intentamos discutir. Lo dejo esto para luego, así vos por ahí lo recuperás cuando presentamos luego los programas. Paso ahora a caracterizar muy brevemente la estructura de gestión de 3 programas socioasistenciales que nos parecían que eran buenos ejemplos para mirar esta estructura de gestión participativa y territorializada que se va institucionalizando y consolidando. Miramos el programa que recién muy bien describió Cintia en el marco de las políticas de trabajo autogestivo, de promoción del autoempleo, que es el Argentina Trabaja o el Programa de Ingreso Social con Trabajo, un programa que surge en el año 2003 y que tiene como eje o se estructura a partir del desarrollo de cooperativas, que son cooperativas en parte gestionadas por organizaciones sociales. Miramos también el campo de la seguridad alimentaria y ahí focalizamos en un programa que es el programa Abordajes Comunitarios dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que es un programa de fortalecimiento integral a organizaciones sociales que se encargan particularmente de la provisión del servicio alimentario. Y por otro lado, los programas en el campo del cuidado infantil, básicamente los espacios o los centros de desarrollo infantil en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.
Miramos estas políticas porque son políticas que tuvieron un crecimiento significativo en la cantidad de destinatarios o de espacios. Ahí en la ponencia fuimos trabajando con distintos datos de distintas fuentes oficiales y también por el peso que tienen en la inversión pública, aunque vale aclarar que estamos hablando de una parte muy chiquitita en términos del peso del gasto público. Los programas socioasistenciales no representan el grueso de la política asistencial, sino que el grueso de la política asistencial es la política que no es mediada por estas organizaciones sociales, sino son las políticas de transferencia directa, como la asignación universal por hijo, como la tarjeta alimentar, que también forma parte del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Lo que más nos interesa destacar aquí es el lugar que ocupan las organizaciones sociales en cada uno de estos programas que analizábamos o en cada uno de estos campos. Allí fundamentalmente aparece un papel de las organizaciones sociales centrado en la ejecución, en la provisión de bienes o de servicios. En el caso del programa Argentina Trabajo, de ingreso social con trabajo, aparece una intervención en la gestión de diversas actividades productivas o formativas según el momento de la política que estemos mirando, pero también no solo la gestión, sino la formulación de los proyectos, la selección de los destinatarios y también el aprovechamiento de esos recursos para el desarrollo de diferentes tareas comunitarias. Y luego, en el programa Abordajes Comunitarios, aparece también un trabajo de las organizaciones centrado en la provisión de un bien como es el alimento y la preparación del alimento, las capacitaciones ligadas a la cuestión alimentaria y otras actividades complementarias. Y luego, en el programa vinculado al cuidado infantil, aparece también la participación en la implementación, ligado a la asistencia nutricional, a la estimulación temprana, a la prevención y promoción de la salud y a diversas actividades socioeducativas, también la selección de destinatarios, pero no solo, como decíamos, la implementación, sino también la formulación de proyectos específicos asociados a las necesidades del territorio y de los destinatarios particulares hacia los cuales ese espacio de cuidado o esa organización que provee el alimento en el marco del abordaje comunitario o esa cooperativa desarrolla. Bueno, tomando, digamos, la pregunta que nos hacíamos al principio respecto de hasta qué punto estos, ahí está, hasta qué punto estos modelos teóricos tanto que tienen vigencia en el debate público político, como también los que están presentes en la literatura académica, sirven para entender este tipo de políticas cogestivas. Lo que veíamos en primer lugar es que hay efectivamente algunos aspectos que señala el abordaje del clientelismo. Cuando decimos abordaje del clientelismo nos estamos refiriendo a esa visión, no diría hegemónica, pero sí predominante, a la que me acabo de referir, que hay algunos aspectos que efectivamente tienen sentido. En efecto, estos son programas que tienen un diseño particularista, es decir, diferente a las políticas de enfoque universal o de horizonte de universalidad, como decíamos recién, la AUH, el alimentar, etc. Es cierto que estas decisiones que acabamos de mencionar, que las organizaciones de la sociedad civil pueden tomar, muchas veces son decisiones relativamente informales y no del todo establecidas en una distribución de funciones como muy clara. También es cierto que eso el clientelismo, el pensamiento sobre el clientelismo lo menciona, y acá también lo vemos, es que se establecen relaciones entre sujetos, queremos decir, entre los representantes de los organismos estatales a cargo de la gestión de la política y los miembros integrantes de las organizaciones de base territorial, que son a la vez beneficiarios en la mayoría de los casos. La relación que se conforma es una red estable, no son intercambios puntuales mercantiles, digamos, sino que se conforma una red de intercambios, que ahora vamos a ver en qué consiste, que se sostiene en el tiempo. Y también es cierto que es un proceso de circulación de recursos predominantemente unidireccional, obviamente porque es el Estado, los diferentes niveles, son las políticas públicas quienes financian estas actividades. Pero, y acá viene justamente el punto de lo que queríamos agregar. Primero,
el pensamiento, fundamentalmente, tanto el debate político mediático como también las teorías de base más académica, en general imaginan una relación muy jerárquica entre el mediador y el cliente. Es decir, hay alguien que brinda recursos a un cliente que le devuelve, se supone, favores por votos, ¿no? Y esa relación se supone que es una relación muy asimétrica y muy jerárquica. Sin embargo, lo que nosotros vemos en estos campos, en estos programas en particular, y en esta problemática en particular, es que las organizaciones que funcionan como mediadoras, en general están conformadas por la misma población que es a la vez beneficiaria. Es decir, no hay un mediador que tiene una relación jerárquica con un cliente, sino que la misma población que es mediadora son destinatarios. Por otro lado, también la idea de clientelismo imagina un vínculo individual, imagina un intercambio individual, vuelvo a decir, de un mediador con un cliente. Y en este caso lo que hay es organizaciones mediadoras, que tienen una estructura, que tienen una formalidad, que tienen algún nivel de rendición de cuentas formal y también informal, es decir, no es un vínculo individual e intersubjetivo entre sujetos. Y más aún, las organizaciones que operan como mediadoras, en general operan como implementadoras de una política pública. En este sentido, el rol que cumplen, si bien no tienes, obviamente, el marco de institucionalidad y de formalidad y de transparencia, que seguramente tiene una política más universal, de todas maneras son acciones, recursos, servicios que se prestan en el marco de lineamientos institucionalizados y formalizados, es decir, no es un papel ni tan arbitrario ni tan opaco como señala la perspectiva más predominante, sino que no solamente es más transparente, más formal de lo que se plantea, sino que además es un papel que tiene más público no solo en el sentido de más transparente, sino más público en el sentido de más colectivo, que es un fenómeno en el que participa una comunidad, un colectivo relativamente amplio. Otra idea predominante, decíamos, que está detrás de esta frase de favores por votos, es que esos votos son la contraprestación evidente de los favores. Y sin embargo, eso es bastante poco evidente, no solo porque la historia política cercana de la Argentina muestra que muchas veces estos sectores no votaron al oficialismo, que es el que le estaba en teoría asignando los favores, sino porque además lo que uno en el universo de organizaciones de la sociedad civil que ejecutan estos programas, hay por supuesto una buena cantidad de espacios comprometidos, alineados políticamente, pero también hay un caudal enorme de organizaciones de base no alineadas políticamente, no comprometidas, que surgen efectivamente desde abajo o que están ligadas a veces a las iglesias, es decir, que vienen de otro lado y que no necesariamente retribuyen estos servicios, estos recursos que les llegan con una contraprestación electoral. Y además, porque esta interacción, y esto que yo creo que es uno de los aspectos más interesantes a profundizar, no es una interacción tan instrumental y mercantil como, vuelvo a decir, está implícito en la idea de negociar favores por votos, sino que lo que sí puede suceder es que se va construyendo una legitimidad política, quizás no tanto estrictamente de los gobernantes, de los equipos de gobiernos o de los partidos políticos que están oficialistas en ese momento, sino de este modelo de gestión o incluso una legitimidad política de esta institucionalidad estatal, que es resultado de un proceso de intervención colectiva y que va generando de alguna manera identidades colectivas más sostenidas en el tiempo y mucho menos instrumentales de lo que estas teorías imaginan. Ahí está. Llegamos entonces a las conclusiones, que como decíamos, nosotros, digamos, es una parte de conclusiones y es una parte de nuevos interrogantes, porque tampoco es que podríamos dar por cerrada esta pregunta que nos hicimos al principio. En efecto, nos encontramos antes que con
un submundo de relaciones clientelares y extorsivas, lo que nos encontramos es con una estructura de gestión pública de la política socioasistencial que está basada en un trabajo territorial preexistente de organizaciones de la sociedad civil, preexistente en el sentido de que esta es una estructura que se monta sobre una trayectoria muy larga de organizaciones de base comprometidas en la supervivencia y en la atención de las necesidades básicas de sus mismos integrantes, ¿no? Pero es una estructura de gestión pública que, como antes como mencionábamos al principio, tiene una historia ya importante y que se fue a lo largo de estas 2 o 3 décadas no solo expandiendo, sino también diversificando, es decir, incorporándose en muchos otros campos de intervención pública. Lo vimos en las mismas presentaciones que nos antecedieron, aparecían otros campos de intervención en los cuales también hay modelos de gestión participativa, y también se ha ido crecientemente institucionalizando. O sea, crecientemente es un campo de intervención, es un modelo de gestión que cada vez está organizado en torno a más normas, más principios, más procedimientos establecidos. En este sentido es que nosotras proponemos, en principio, pensar a estas intermediaciones, como se piensan habitualmente, como una modalidad dentro del campo de la participación ciudadana, es decir, pensándolas como mecanismos de gestión participativa. Entendemos claramente que la participación ciudadana es un campo mucho más amplio que esto, que no solamente implica intervenir en otros momentos del proceso de gestión de la política, sino también intervenciones de la ciudadanía con mayores o menores grados de autonomía de las que estamos identificando en este momento. Pero nos parece importante señalar que lo que ubicamos en estos programas es una intervención importante de la sociedad civil, de la ciudadanía, en el momento de la implementación de las políticas, porque identificamos espacios de decisión para las organizaciones que permiten algo que es muy importante, que nos parece que es la posibilidad de adaptar el diseño de la política a las condiciones socioterritoriales en las cuales esa política se ejecuta, y creemos que ahí hay una intervención que es clave. Por supuesto, nos queda para el futuro pensar cuán clave y cuánto intervienen y qué impacto tiene eso, pero también pone en evidencia que lo que podemos llamar la gestión de lo común, la gestión de lo público, la gestión de lo social, ahí el rol del mundo asociativo, del mundo de la sociedad civil, es un rol sin duda importantísimo. Como decíamos antes, efectivamente no estamos ante lo que se suele llamar políticas de participación ciudadana. Y eso nos deja planteada una pregunta. Estos modos de intervención, estos modelos de gestión, si bien efectivamente desde la perspectiva más teórica de la participación ciudadana dan cuenta de una modalidad relativamente restringida de intervención, pero permiten de todas maneras un mayor protagonismo y deliberación de la ciudadanía en los problemas públicos. Es decir, pueden ser pensados como pasos hacia un horizonte de ampliación democrática. Es una pregunta que creemos que todavía queda pendiente trabajar más sobre la base de información empírica, no solo teórica, sino entendiendo efectivamente cuál es el margen de acción que efectivamente tienen las organizaciones en este proceso. Es decir, cómo podemos pensar la participación que se construye en el marco de estos procesos. Como decía entonces, con esto terminamos y nos parece que se nos abren un montón de otras preguntas, pero al menos queríamos aportar a recalificar, redenominar este campo de una manera que abre interrogantes, mientras que, desde nuestra perspectiva, la mirada del clientelismo y la intermediación lo cierra y lo clausura. Muchas gracias. Bueno, dejo ahí de compartir y vuelvo al Zoom. Creo que no nos queda mucho tiempo para el intercambio, pero quisiera dejar ahí, sobre todo si hay preguntas de quienes nos estaban escuchando. Bueno, Ana ahí decía ahí que también se tenía que ir a dar clases y vamos a tener la oportunidad de juntarnos nuevamente.
No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para hacer que quiera realizar, puede silenciarse y hacerla. Estamos ahí medio justos, no sé si... Bueno, creería que no, ¿no? A la Si una. nadie tiene, puedo sumar una cortita, pero Dale, sí, por ahí claro. permite como a la presentación que hacían ustedes y con mi mirada súper estructurada y pensando desde el Estado siempre, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo redefine este tipo de participación el modelo de gestión pública, más en términos de lo que Perelmutter, ¿no?, plantea con la burocracia plebeya? Y por otro lado, y pensando en el contexto actual, ¿qué pasa con estos programas o qué pasa con ese modelo de participación o de intervención o de cogestión cuando, entre comillas, las fronteras del Estado se cierran, ¿no? Cuando no hay presupuesto, cuando no hay intención de articular en esos espacios o cuando las políticas en esos sectores pierden prioridad en la agenda pública? Qué desafiante pregunta, Vale. Sí, sin duda, yo pensaba eso justo hoy mirando el presupuesto, revisando nuevamente los datos del presupuesto abierto y cómo es, por ejemplo, las políticas vinculadas a los programas socioproductivos que habían ganado un peso relevante o más relevante en términos presupuestarios, ya lo empiezan a perder, ¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede con este formato de participación, porque efectivamente no es el formato de gestión que parece ser el formato que le siente mejor a esta nueva administración. Habrá que ver cuánto puede desarmarse ese formato de gestión que viene desarrollándose desde hace tanto tiempo, por un lado, y por otro lado, cuánto es posible otro formato de gestión. Hoy justo hubo otra mesa en la cual escuchaba una de las expositoras que daba cuenta justamente que el gobierno no planteaba solamente un formato de gestión desintermediado, sino también desterritorializado. Y yo la verdad que no creo que sea posible un formato de gestión completamente desterritorializado, porque hay una capacidad de las organizaciones de llegar a las demandas, al conocimiento de las demandas, de las necesidades de los destinatarios, que no la lográs por medio de un programa de transferencia de ingresos. Sin obturar que, por supuesto, el programa de transferencia de ingresos es más que necesario y tenés una llegada mucho más masiva que la que podés tener con estos programas. Ahora, hay una capacidad de implementación local que tienen estos actores que, desde nuestra perspectiva, creo es insolayable. El punto es que también esos actores te ayudan a organizar el territorio. Bueno, no sé si quieren organizar ese territorio, cuánto eso después redunda también en términos políticos, ¿no? ¿Cómo podés ahí articular con esos actores locales para que ese armado o esa organización del territorio también te redunde en un caudal político electoral? Porque también está asociado, bueno, ahí ya más de la literatura de clientelismo, a esas cuestiones. No lo sé, no puedo darte una respuesta certera, simplemente pienso eso, que tiene que ver con cuánto de eso quieren desarmar y cuánto podrán desarmar en función de las necesidades de cómo implementar una política socioasistencial. Sí, yo tengo la impresión, digamos, no conseguimos datos muy precisos, por ejemplo, respecto de qué pasa exactamente con el tema de los comedores, por ejemplo, ¿no? Pero que me parece que sería importantísimo saberlo, pero no lo tenemos. Pero lo que yo creo es que gobiernos como este, que son gobiernos extremos en ese sentido, están actualmente empobreciendo estas redes, pero no sé si van a lograr desarmarlas, porque yo creo que, y me parece que con los temas de género pasa algo por el estilo, digamos, ¿no? O sea, porque las redes de alguna manera forman parte de la estructura de gestión de las políticas, digamos, deberían cancelar las políticas, cosa que me parece que tampoco es estrictamente posible cancelarlas totalmente. O sea que a mí me parece que se sostienen. Fue muy evidente lo que pasó durante el gobierno de Macri, ¿no? En el que en teoría también estaban sospechadas, delegitimadas estas redes. En los hechos, sin duda, el gobierno de Macri las fomentó bastante, en realidad. Sí, las potenció un montón, digamos, porque al fin y al cabo, bueno, son, creo que no solo
por el motivo de construir legitimidad política, que por supuesto también el gobierno de Macri lo hacía, sino también porque son de alguna manera el brazo del ejecutor del Estado en el territorio, o sea, no hay otro. No sé. Perdón, ¿me escuchan? Sí, ¿Escuchan ya sé, tenemos que abandonar, ¿no? Acá una compa quiere comentar algo, así que si te querés buenísimo. Qué bueno. Adriana, Carolina. ¿Quién es? Mariana, hola. Te veíamos de espalda, por eso no te reconocíamos. Todo bien. Bueno, para felicitarla, siempre con una rigurosidad metodológica, claridad conceptual y trabajos de campo que nos vienen muy bien para que nos dedicamos a la docencia de estos temas y nutrirnos, digamos, de nuevos casos. Nada, me queda solamente para no extender más, que estamos pasados de tiempo. Las quería saludar y dejar como este interés de estudio, ¿no? Para quienes están formando en el tema y están eligiendo sus temas de investigación, sus temas de tesina, que realmente acá tienen como matrices, ¿no? Metodológicas, justo no está María y Ana, pero que nos dejan también matrices metodológicas, ¿no? Que podemos tomar para otros casos, y esto de la resignificación de las políticas en el territorio, que me parece también muy importante para quienes trabajan en lo local. Simplemente eso, y saludarlos. Muchas gracias.